a recibir a nuestra invitada de una vez, quien ella tuvo una jornada larguísima ayer de trabajo y le agradecemos que esté con nosotros en el día de hoy. Amelia de Champs con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por invitarme nuevamente a participar con ustedes en este programa. Me encantó. El honor es nuestro tenerte aquí y para nosotros ojalá tenerte por lo menos semanal. Eso es más complicado. Es más complicado. Si quiere le podemos mandar un chequecito, Dolphy, entonces, porque Amelia, ayer vimos que tuviste una jornada laboral bastante larga. Fue un arduo trabajo el que hicieron el día de ayer, sobre todo con esto de las elecciones. Cubrieron cada parte del voto del país donde se estaban llevando a cabo en cada colegio electoral. Incluso también tuviste que ir a Bonao a votar, luego venir rapidísimo, luego para cubrir todo esto. ¿Cómo evalúas tú este proceso que se vivió ayer en la República Dominicana? Lo primero es que hay que felicitar al pueblo dominicano que votó de manera organizada, civilizada, pacífica, ordenada, en una jornada extraordinaria como la que tuvimos ayer, extraordinaria en el sentido de que estamos yendo a un proceso de elecciones fuera de la fecha habitual debido a una pandemia, es decir, la política dominicana con su folclore y sus características paralizada absolutamente por razones que estaban fuera del control de los mismos ciudadanos, una pandemia, una enfermedad que circula y que se contagia. Entonces, de entrada yo creo que eso, hay que reconocer la voluntad de toda la gente que decidió levantarse, organizarse e ir a votar, y algunos incluso trasladarse hacia otros pueblos o a otra demarcación porque ya se han mudado. Y aquí, como son las cosas, por ejemplo, yo que soy de Bonao, sigo votando en Bonao, aunque vivo en la capital. Entonces, creo que hay que valorar eso y aplaudirlo. Aunque también hay que decir que aparentemente el nivel de abstención es mucho mayor que el que estábamos esperando, porque aunque vimos muchos colegios electorales con mucha gente, la participación fue mucho mayor en la mañana que en la tarde, y parece que va a rondar el 50%, lo que sería extraordinario en unas elecciones presidenciales. El índice de abstención, es decir, la cantidad de personas del padrón que no había ido a votar, más alto que teníamos, rondaba el 30%. En unas presidenciales, en las congresuales la situación es diferente. Y luego, en materia política, lo que ustedes quieran que hablemos, porque de entrada yo creo que el hecho más trascendental es que cambia el gobierno, cambia de partido político, después de 16 años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, 2 periodos consecutivos de Leonel Fernández y 2 periodos consecutivos de Danilo Medina. La ciudadanía ha decidido elegir a otra organización política que es relativamente joven, es decir, el PRM surge después de la división dentro del PRD, pero claro, que viene con una cantidad de líderes y de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano e intenta renovar o digamos que mostrar una cara más fresca con una serie de dirigentes más jóvenes que están al frente del partido. Podemos decir que esto es un momento histórico, político histórico. Primero, es la primera vez que se ven unas elecciones en medio de una pandemia en República Dominicana. Nunca habíamos atravesado por esto. También las personas, te lo digo, en 30 años que voy a cumplir este mes, nunca había visto un país tan decidido por querer sacar un gobierno del poder. ¿Crees tú que también este arrase que hizo el PRM en muchos casos fue un voto de castigo al PLD? Parecería, y lo habíamos vivido en un pasado no muy lejano. Eso ocurrió también en el 2004, el voto de rechazo a Hipólito Mejía cuando se generó la crisis por la situación bancaria, la quiebra de los bancos. Tú estabas más joven, evidentemente, pero sí, aunque en aquel momento el Partido Revolucionario Dominicano durante los primeros años de gobierno había mantenido una estabilidad económica que la población reconocía, con la crisis de los bancos del 2003, que el gobierno decide que sea el pueblo el que cargue con esa crisis bancaria, y al final de cuentas hemos visto que los responsables de eso quedaron tan ricos como al principio. Entonces, en el 2004 la gente vota en rechazo
al intento de Hipólito Mejía de reelegirse. Por tanto, digamos que estamos viviendo una situación paralela o similar, guardando las distancias. En esta ocasión no hay una crisis económica. Sí hubo un intento de reforma constitucional del presidente Danilo Medina para repostularse una vez más, después de que con una popularidad altísima en el 2015 reformó la Constitución para lograr 2 periodos consecutivos y se entendía que nunca más. Entonces, ya para ahora, para este periodo, intentar hacerlo por segunda ocasión generó una división muy grande dentro de su partido. Creo que el PLD tiene una tarea que es revisarse internamente. ¿Qué hace que un partido que logra un segundo mandato con un mismo presidente, con una popularidad que era extraordinaria, que no tiene incluso ningún ejemplo cercano en la región, terminando ese periodo genera un nivel de rechazo como el que ha ocurrido? Hay muchas tareas pendientes, sobre todo el tema de la corrupción y la impunidad, el que haya habido falta de castigo e incluso en algunos momentos atropello a personas. Bueno, el caso de Miriam Germán es emblemático, que se hayan revelado situaciones irregulares que no han tenido consecuencia ninguna en la justicia en el país. Yo creo que eso es importante. La Marcha Verde tuvo su impacto, los contratos que están pendientes, Odebrecht, el asfaltado. Luego la decisión de colocar un candidato que es bastante vulnerable en ese mismo sentido. Es decir, ¿tenía o no el Partido de la Liberación Dominicana otras figuras reconocidas dentro del partido que quizás pudieron haber desempeñado un mejor papel y que tal vez tenían menos vulnerabilidades? Así es. ¿Estaba preparado Gonzalo Castillo para asumir una candidatura? Olvidemos incluso, vamos a ser buenos, vamos a olvidarnos de los casos por los que no ha sido sometido a la justicia, pero que están ahí, que están pendientes. ¿Estaba preparado políticamente para asumir entrevistas, un discurso político fuerte y manejar lo que significaba en medio de esta crisis? La indignación de un pueblo. Y una indignación popular, mientras había otras figuras a las que se le impuso esta candidatura. Todo eso generó mucho disgusto internamente dentro del PLD, y la salida de Leonel Fernández evidentemente tuvo su impacto. Ahí ha quedado como una tercera fuerza, con una importancia grandísima. Estoy mirando ahora mismo, estaba mirando hace un segundo cómo está la intención de votos o los votos emitidos hasta ahora en las presidenciales, y aunque a Leonel Fernández lo inscribe el PRSC, está obteniendo más de 200,000 votos la Fuerza del Pueblo en las presidenciales. Entonces se coloca como tercera fuerza. Esos son aspectos que yo creo que hay que revisar, y el presidente Danilo Medina, sobre todo, que era el que gozaba de esa popularidad junto con su equipo y que decide imponer a Gonzalo Castillo, creo que en términos formales pierde él estas elecciones, porque él dijo: yo gano estas elecciones. O sea, todos sabemos que la candidatura de Gonzalo Castillo fue una candidatura del propio presidente de la República. Y ahí el PLD tiene que hacer muchas reflexiones, porque si nos vamos a la materia económica, o como han manejado muchos temas del país, hay cosas que están muy bien hechas, o que parecería que están muy bien hechas. Entonces, ¿qué falló? Yo creo que la institucionalidad se puso en juego, y el tema de la justicia y la impunidad ha hecho que tengan que cargar con este tema. No, Danilo hizo más campaña al final que para él mismo antes de ganar. Ñonguito tiene una pregunta. Amelia, cuando se publicó la encuesta Gallup, muchos periodistas y comunicadores salieron diciendo que no se correspondía con la verdad esta encuesta. Y vemos, todavía no hemos obtenido el total de los votos, pero vemos que se acerca mucho a lo que se publicó en la encuesta Gallup. ¿Qué tú crees que ocurrió en esta oportunidad? ¿Qué pasó ahí? Lo de siempre, que la Gallup hace un buen trabajo. Claro. Que la Gallup es una encuesta respetada y respetable. Claro. Que no se puede hacer campaña política de esa manera. Esta campaña electoral trajo muchos desafíos para todos los candidatos, porque, señora, aquí no se pudo abrazar gente.
No. En estas elecciones, muchachito. lo de mano a mano, lo besuqueo y la cosa, nada de eso se pudo hacer. Cuando uno lo que más le gusta es eso, el abrazar. Abrazar a la la foto doña, con los la doña y los muchachitos. Nada de eso, o sea, entonces aquí hubo que ser creativos. Y yo he dicho, esta campaña también y esta situación trajo mucha desigualdad en la competencia. Los que tenían más exposición a través de los medios de comunicación, los que ya ocupaban un cargo público, porque estamos hablando de las presidenciales, pero a nivel congresual ha habido un cambio grande también en el Senado, por lo menos, y esperamos que y ahí sí lo digo con de manera personal, esperamos, porque es lo que yo quisiera, que haya un Congreso muy diverso. Parece que vamos a tener una Cámara de Diputados muy diversa, vamos a tener que ponerlo a trabajar, a que discutan. Yo digo que había mucha desigualdad porque los candidatos que estaban tratando de repetir, los congresistas que venían con la discusión, que si extendían el periodo, que si no. Esa gente tenía publicidad gratis. Sí. El que intentaba entrar como nuevo no podía hacer caravana, no podía hacer encuentro, no podía hacer mano a mano, no podía hacer nada. Afiches. Y como quiera, la ley prohíbe los afiches. Me parece que las autoridades fueron un poco flexibles por la situación. Y a lo último, al final vimos muchos afiches colocados. Porque había que flexibilizar un poco, porque si no, ¿cómo ibas a conocer a la gente nueva que estaba participando en esta contienda? Entonces, ¿qué hizo la Gallup? La Gallup hizo su trabajo de siempre. Claro. Nosotros, yo creo que tenemos que aprender a ir a competir en buena lid. Lo que vimos esta semana, yo creo que cualquier organización política, aunque tenga números reales que indiquen que no le está yendo bien, no puede hacer un discurso de derrotado. Por tanto, no me sorprende que, me imagino que teniendo el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo, todos tienen los números reales, no pueden salir a decir que van a perder porque de esa manera no van a ganar votos. Claro. Con lo que yo no estoy de acuerdo es con intentar desprestigiar a gente que tradicionalmente incluso te ha servido cuando te ha convenido. La Gallup dijo que estamos bien. La Gallup dijo que la economía va bien. La Gallup dijo... Entonces, pero cuando no te conviene... Cuando no te conviene, eso es muy injusto. Porque además, aquí hay un tema con lo de la Gallup, que está pendiente y que yo no sé si la Gallup va a ejecutar alguna acción al respecto. Aquí hubo medios de comunicación y políticos que divulgaron conversaciones privadas en público. Se intervinieron teléfonos sin autorización judicial, eso es un atropello y eso es un delito. Además, se editaron los audios y tú accedías a un audio que tenía partes que otro audio que se divulgó no lo tenía y se intentó plantear en el discurso en voz de quienes ponían los audios una situación que no era real, que cuando tú escuchabas el audio no se trataba de eso, hablaba de una supuesta manipulación que no existía. Entonces, hasta ahí no se puede llegar. Fuimos parte y vivimos una campaña muy sucia, lamentablemente. Hay un comentario que yo quisiera, pues traerlo a colación, y es que hay muchas personas, principalmente de la Fuerza del Pueblo y todo eso, que quizás no reconocen el mérito de quien ganó y quien eligió al pueblo y quizás le quieren poner el mando de que el PLD perdió porque Leonel se fue. Uno de esos comentarios también que salieron fue el de Nicole Fernández, que decía: felicidades papi, tú lo pusiste y tú los quitaste, el ganador eres tú. ¿Crees tú que realmente el PLD perdió en este caso porque Leonel no está en el PLD? Yo no creo que necesariamente, pero tuvo un impacto. O sea, sí, claro. Tuvo un impacto importante. No tenemos una burbuja como para saber qué hubiera pasado si Leonel se hubiera quedado. Preguntémonos qué hubiera pasado si Leonel hubiera sido el candidato. ¿Hubiera ganado? O es que hay candidatos vulnerables que, como periodista, alguien me criticaba esta semana y me decía: ustedes han perdido objetividad. Y yo decía, me la han puesto difícil, estoy tratando de hacer equilibrio, que no es lo mismo. Me la han puesto difícil porque me pasé la semana pasada tratando de no inclinarme hacia un lado y hacia otro.
Tradicionalmente quienes nos siguen y quienes me siguen saben que hago las preguntas que tengo que hacer a todo el que le tenga que hacer preguntas y se pueden revisar, están ahí. Pero yo no puedo, a mí no me tocó entrevistar a Leonel Fernández, pero yo no iba a dejar de preguntarle por Funglode. Claro. Si me lo pones enfrente, como no iba a dejar de preguntarle a Gonzalo Castillo por el tema denunciado por Marino Zapeta y por Alicia de los contratos de asfaltado o por los contratos de Lidosa. O sea, como le pregunté a Abinader, que tenía 2 años sin entrevistarlo y me tocó hace una semana justo en el programa especial de las entrevistas a los candidatos, usted está hablando de lucha contra la corrupción y la impunidad, pero usted ha hecho unas alianzas ahí que parecen de maco con cacata. Entonces, ¿de qué lucha contra la impunidad estamos hablando? O sea, ¿hasta dónde llegan esos acuerdos? Son preguntas que tenemos que hacerlas los periodistas y que tienen que hacerlas los ciudadanos, porque al final de cuentas, yo creo que lo más importante aquí no es si se eligió o no una organización política nueva. Más allá de eso es ¿por qué usted decidió votar por esa organización política? ¿Por qué otras personas eligieron a otra organización política? Y a partir de ahora, el presidente que entra es el presidente de todos los dominicanos. ¿Qué está dispuesto a hacer ese gobierno por la República Dominicana? ¿Y qué está dispuesto a hacer cada ciudadano dominicano para no permitir que se le ponga de relajo? Porque yo creo que en los últimos años, y sobre todo después del caso de Brecht, tenemos que tener la satisfacción de que en República Dominicana la gente caminó de manera pacífica pero contundente para decir, ya basta. Entonces, si la gente caminó, si la gente se ha expresado, si la gente exigió el 4% y lo logró, ¿por qué no seguir exigiendo que se le trate de manera decente? Porque al gobierno que entre, señores, al final lo más importante es que la gente votó y que si usted votó, su voto se contó. Y usted tenía múltiples opciones y ese es su derecho. Una vez elegido un gobierno, un congresista, el que sea, a partir de ahí, aunque usted no haya votado por esa persona, ese es su presidente o presidenta, ese es su senador, y tiene que responderle como ciudadano y usted emplea a esa persona. Entonces, si no funciona, la ciudadanía tiene que entender en República Dominicana que tiene el poder para remover a esas personas, para exigirle, para que haya un cambio realmente de actitud de la clase política dominicana que hasta ahora ha estado por la libre, como aquí todo, que eso es así. No, yo creo que está claro que no es así. Que los ciudadanos tienen mucho poder y mucha fuerza cuando se disponen y se organizan para que las cosas cambien. Yo creo que ese es el ejemplo de estos últimos 2 años en la República Dominicana, 3. Claro, a tu percepción, ¿qué tú piensas que el pueblo dominicano espera primero de este cambio? Que los corruptos vayan a la justicia, que en realidad la justicia tenga un cambio a lo independiente. ¿Qué tú piensas de realidad que es lo primero que el pueblo le va a exigir al PRM al entrar al poder? Mira, cualquier gobierno que entrara tiene un gran desafío por delante, que es lidiar con el tema económico y el sanitario. El que fuera, entrara Gonzalo Castillo siguiendo las líneas del Partido de la Liberación Dominicana, el PRM como organización nueva va a tener que adaptarse y qué bueno que en las palabras de Danilo Medina ayer le expresaba incluso una propuesta de transición lo mejor posible, porque este país necesita que sea quien sea que llegue a la administración sepa manejar este problema que es extraordinario de una forma adecuada. Eso, digamos que va a ser la primera tarea porque sí. El otro tema es el de la justicia, donde yo creo que Luis Abinader ha hecho unos importantes compromisos con diferentes sectores de esta sociedad con los que tiene que cumplir. Ahora, la justicia no se transforma de la noche a la mañana. Yo creo que tampoco se puede tener la idea de que haya una persecución política que disminuya lo que puede ser una tarea real de que haya sanción a los corruptos. Buenos expedientes bien instrumentados, pero sobre todo que haya un fortalecimiento de la estructura institucional, tanto en hacer un cambio en la manera en que se elige el Procurador General de la República. Hay muchas propuestas de que haya un ministro de Justicia y un procurador
Abinader ha hecho una propuesta muy interesante de si no se produce, ¿verdad?, una modificación constitucional, presentar una terna de personas notables o consideradas como independientes y a partir de ahí que se elija a esa persona, no sé, a través de la sociedad. Vamos a ver cuál es su mecanismo. Pero también tenemos grandes tareas pendientes con la justicia y la manera en que han sido seleccionados los jueces de las altas cortes. Y aquí yo quiero hacer una parte, porque se tiende a pensar que la única corrupción que existe es la vinculada a los partidos políticos y eso es falso. Se intenta decir que, bueno, es que estos jueces estaban vinculados a los partidos políticos, entonces, no, y hay jueces comprometidos con el poder económico y hay jueces comprometidos con el narcotráfico y con otro tipo de delitos. Entonces, lo que necesitamos es personas que realmente respeten su trabajo, que su hoja de vida y su trayectoria profesional demuestre que son capaces de llevar a cabo una labor como se debe. Yo no soy de los que cree que es absolutamente la independencia política lo que hace falta. Ahora, en las altas cortes, sobre todo en la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia, donde van a parar todos los casos vinculados a los temas institucionales y de Estado, lo lógico es que no haya personas con una militancia política en esas cortes, juzgando a sus propios compañeros o excompañeros. Claro. O sea, ahí mismo hay un conflicto de intereses importante. Entonces, si tú me dices, Dolphy, ¿por dónde empezar? Primero, la primera tarea económica y sanitaria por el COVID, o sea, manejar el presupuesto que le quede de este gobierno, que ya fue modificado. Y segundo, yo creo que ahí hay unos pasos iniciales que tienen que ser como un golpe de efecto, de decir, miren, por aquí es que vamos. Ahora, no olviden una cosa. En el 2012, cuando Danilo Medina asumió el poder, hizo que todo su gobierno firmara un documento de transparencia, donde se comprometían a... era como una carta de ética. Y todo el mundo se comprometía a decir cómo iba a usar los recursos y todo eso. Hay funcionarios que se destacan por su buen trabajo. Creo que eso vale la pena decirlo. Claro. Pero ha habido labores cuestionables también. ¿Qué ha pasado? Hubo funcionarios separados de sus labores que nunca nos enteramos, pero que la Comisión de Ética dijo que los separó. ¿Por qué no llegaron nunca a la justicia? ¿Qué ha pasado con todo lo que se ha demostrado, los expedientes, los contratos que se ha demostrado que se han suscrito y que son cuestionables? Hablemos otra vez, volvamos a Odebrecht. Y bueno, me llegan por aquí varias preguntitas, aparte de que tenemos un tema ahí pendiente. Una de ellas sí es que, déjame ver, aquí la tengo. Dice, tengo una pregunta para ella, la que se suscribe prácticamente cualquiera que tuviera en la boleta del PRM en la mayoría de sitios ganaba. Es que si puedes mencionar 3 candidatos del PRM que debería nombrar para trabajar los temas de justicia y corrupción. Yo no me gustaría meterme en eso, la verdad. No, porque, bueno, Luis Abinader ahora es el presidente electo, toca, ¿verdad? Pero yo pienso que en el país hay mucha gente honesta, profesional, que podría servir para ejecutar una buena labor. Entonces, elegir 3 personas, mira, no quisiera. No, pero que no es necesario. Esos son los oyentes de nosotros que quieren que hacer preguntas. Lo sé, que la hagan. Pero no me atrevería a elegir, incluso hay nombres que suenan de personas muy profesionales, pero yo creo que no es solamente que sea una figura muy reconocida, sino tal vez vale la pena averiguar si para esa función que sería la Procuraduría, que son posiciones importantes ahora mismo, Procuraduría, el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, son sitios donde aquí estamos cojeando, sobre todo en la justicia. Entonces, que sean personas con experiencia en investigación y en persecución penal, yo creo que vale la pena que hagamos eso. Y en la judicatura hay mucha gente muy preparada. No todo está corrompido, eso no es cierto. Y también es importante que tengan el respaldo financiero para que puedan hacer su labor correctamente. Pero la justicia aquí le tiene que pedir permiso al Poder Ejecutivo para su presupuesto. La ley dice qué porcentaje del presupuesto le toca y el Poder Ejecutivo decide cuánto le da.
y tenemos un Congreso Nacional que hasta ahora no cuestionaba nada de lo que se le entregaba. Entonces, yo insisto en que como persona, como ciudadana y también como periodista, valoro el hecho de que haya un Congreso más diverso en la medida en que entiendo que van a tener que discutir cosas y ponerse de acuerdo. Claro. Que el Poder Ejecutivo no la tendrá tan fácil y que va a tener que negociar. Y negociar en República Dominicana tiene como un sonido a problema o a dinero. Y negociar es sentarse a discutir y decir, a cambio de esta propuesta que tú me cedes, porque eso ocurre en la política real, no podemos cegarme, decir que no, eso no es así. Así es como funciona. Pero hay que dar y recibir y llegar a acuerdos. Y aquí hasta ahora, sobre todo en el Senado, donde el partido de gobierno tenía la mayoría, muchas cosas se aprobaban sin leerla y eso no es correcto, no es justo tampoco. Hablando de al principio del programa, digo, escúchame, no sé si uno de ustedes tiene alguna pregunta, que yo me fui en una. Harold, adelante. Exactamente. Yo quería saber, aparte de la pandemia del COVID-19, ¿qué otros retos recibe el PRM Luis Abinader ahora? Cuando le entreguen en agosto, le entregaron, ¿qué retos aparte del COVID-19? Bueno, digamos que como consecuencia del COVID, el impacto en la economía y sobre todo el índice de desempleo se va a disparar. Este gobierno había promovido cuántos empleos había generado durante su primer periodo y cuánto estaba creando en este gobierno, en esta administración del segundo mandato de Danilo Medina. Mucho de eso se ha ido a pique. ¿Cuántos? Lo hablábamos el otro día por el COVID. ¿Cuánto trabajo informal se ha perdido? ¿Cuánto trabajo independiente se ha perdido o ha disminuido en términos de ingresos? Y por tanto, el desafío principal va a ser el de la materia económica. Es que, bueno, uno. Y dos, está el tema del turismo. República Dominicana recibe una cantidad importante de ingresos de esa que es nuestra principal industria, que es la del turismo. ¿Podremos realmente volver a nuestro turismo de sol y playa en las condiciones que teníamos antes? Todos sabemos que no. Y aunque se ha reactivado el turismo desde este 1 de julio y están llegando vuelos, estamos muy felices, ese es un sector que hay que cuidarlo como una tacita de cristal. Ya un arma de doble filo. No, recordemos el año pasado que una muerte sospechosa, hubo una campaña en contra de la República Dominicana, otra forma de decirlo, y mezclaron una cosa con otra, tergiversaron el tema, lo convirtieron en titulares de noticias falsas y le provocaron un daño grandísimo a la industria turística de la República Dominicana. Esa industria está cargando con lo que perdió en el 2019 y entra el 20 con una paralización absoluta. Exacto. Hoteles cerrados, disminución de personal, el gasto que van a tener que adicionar al trabajo que hacen, porque esa limpiadera tiene un costo. Claro. Cada vez que ese pañito se pasa con el gel y el alcohol, eso es tiempo y eso es dinero. Garantizar el distanciamiento social significa menos habitaciones ocupadas. Claro. Entonces, menos turistas. Y en adición a eso, hacer una campaña para que la gente quiera venir. Y no le puede pasar a un turista de eso absolutamente nada. Entonces, tiene un costo muy elevado, pero es nuestra principal fuente de ingresos. Y luego, el bienestar de los dominicanos que residen en el exterior, que las remesas también han disminuido. Entonces, todo eso tiene un impacto en la economía. El de las remesas directo para las familias, pero eso mueve el dinero a nivel interno. Y en la industria local, el tema del turismo ha dejado sin empleo a mucha gente y el coronavirus ha dejado sin trabajo a mucha gente que trabajaba de forma independiente, profesionales y no profesionales, dependiendo del área donde tú te desempeñas. Los abogados estaban parados. Así es. No, y muchas instituciones que trabajan con plazos y todo eso se fue, o sea, a pique, como decimos nosotros. Esos plazos que ya estaban ejecutados. La misma industria de nosotros, el entretenimiento. Entretenimiento. Cero. Ahí aplaudo a Toque Profundo y su concierto virtual como una forma de plantear una fórmula creativa. Pero ¿cuántos conciertos van a poder hacer así? Pero es una idea, ¿verdad? Que está ahí. Claro. Tus shows, Juan Carlos. Así mismo es. O sea, además el dominicano es cercano.
No, hasta que no aprendamos cómo vamos a lidiar con esto, tenemos que tener cuidado y no podemos relajarnos con esta pandemia. Entonces, esos son para mí los primeros desafíos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Amelia Deschamps, por siempre acudir a nuestro llamado y siempre estar ahí, decir sí. De verdad te pedimos disculpas porque sabemos que tiene que estar totalmente agotada por todo lo de ayer. Pero 2 horas, pero no importa. Pero la verdad que discúlpanos por eso. Y para nosotros siempre será un gusto tenerte en este programa. Muy agradecidos estamos. Encantadísima. Pásenla bien. Sabemos que te gusta todo nuestro contenido. Si así es, bueno, pues suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones y comparte también para que otras personas puedan disfrutar al igual que tú del gusto de las 12.